quería que quede bien claro este concepto. El crecimiento espiritual, hermanos, no es una expresión de buen deseo. El crecimiento espiritual no es un arranque de entusiasmo de un momento. El crecimiento espiritual demanda compromiso. Y hemos desarrollado distintos compromisos. Compromiso con Cristo, compromiso con su palabra, compromiso con la santidad, compromiso con esa vida que Dios quiere para nosotros. El resto, quiero decirlo con todo amor y respeto, es espejito de colores. El resto, cuando uno cree que va a lograr estabilidad y progreso de manera mística y no por compromiso con Cristo, no por compromiso con la palabra, no por compromiso con la vida de santidad, es un engaño. Y yo quiero en el nombre de Jesús que las cosas nos queden claras, porque oramos y creemos que Dios va a hacer que nos vaya bien en todos nuestros asuntos, que podamos tener por su gracia salud y que podamos prosperar espiritualmente en todo. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Por eso voy a tocar un tema que lo dije el primer día cuando lanzamos la palabra y anhelo bendiga tu vida, que tiene que ver el compromiso con las autoridades espirituales. Sé que es un tema un poco, a veces despierta ciertas cosquillas en la panza, pero necesito compartirlo con ustedes. ¿Vamos a él? Amén. Voy a leerles nuestro texto, tercera carta de Juan. Nosotros decimos capítulo 1, aunque no tiene capítulo 1, versículo 1 al 4. El anciano, al querido hermano Gallo, ¿a quién amo? En la verdad. Quiero que le presten atención a los conceptos, la enseñanza. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goce de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Esto hablamos del compromiso con la palabra hace unos días atrás. Y quiero ir al versículo 4, que va a ser nuestro versículo. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Qué tremendo, qué hermoso. Quiero que prestes atención a esto. Juan se dirige a Gallo, primero le dice como un querido hermano, le habla como un hermano en la fe y le habla como un hermano al cual quería mucho. Pero en el versículo 4 pone otro título, otro nombre, se dirige a él de otra manera y le dice, nada me produce más alegría, más felicidad, más satisfacción que oír que mis hijos, está hablando de una autoridad espiritual, está hablando que sobre Gallo él tenía una situación de gobierno en el mejor sentido de la palabra. Ya quiero entrar en esto y compartir. Es decir, Juan no era solamente alguien que le escribía una carta para alentarlo, era alguien que le daba palabra, le daba dirección, que le decía lo que había que hacer, lo que era bueno para su vida y lo trata como un hijo espiritual. Yo titulo la palabra de hoy, si tenemos el título ahí, nos hace bien. ¿Cómo se llama la palabra? Nos hace bien. Yo creo que te entusiasme. Nos hace bien. A decirle que está a tu lado, nos hace bien. Y ahora voy a decir, ¿qué es lo que nos hace bien? ¿Qué es lo que nos hace bien? Lo que nos hace bien es entender bien y poder desarrollar bien, con la gracia de Dios, este concepto del compromiso con las autoridades espirituales. ¿Por qué nos hace? ¿Por qué lo hago abarcativo, que nos involucra? Porque yo encuentro en esta expresión del versículo 4, encuentro algo que para mí es muy importante. Juan, como el anciano, Juan es pastor, es apóstol, él vela por la iglesia. Si Juan hubiera sido como un gran evangelista, él le estaría diciendo, nada me produce más alegría que escuchar que 3.000 personas se convirtieron. Nada me produce más alegría que ver el estadio de gente que se entregó a Cristo, la persona que se entregó anoche en la célula. Pero para un pastor, para un apóstol, para un padre espiritual, lo que produce alegría, gozo en su corazón, es ver que sus hijos en la fe, los que mentoreó, los que guió, los que enseñó, están andando en la verdad, están creciendo en la verdad, están logrando estabilidad, están logrando progreso, están poniendo en práctica la palabra. No es que le entra por un oído y se va por el otro, sino que reciben la autoridad espiritual. ¿Y por qué nos hace bien? Porque a Gallo, sin ninguna duda, lo bendecía la autoridad de Juan sobre su vida. ¿Qué es una autoridad espiritual? Simplemente doy 4 conceptos rápido. Es una persona con cierta experiencia en la vida cristiana. Pongo cierta experiencia no porque esté haciendo una apología a lo liviano, estoy porque todos tenemos que progresar y crecer. Creemos que hemos logrado mucho tal vez, pero nos falta mucho más.
Es decir, tiene cierta pericia, tiene cierta experiencia en la vida cristiana, en la palabra de Dios, pero además cuenta con un testimonio de vida que respalda lo que dice. Una autoridad espiritual no es un mandamás, sino todo lo contrario. Es alguien que sirve con toda responsabilidad. Amén. Es alguien que puede corregir, exhortar, animar, aconsejar, sin que eso cause enojo u ofensa en la persona que es corregida, exhortada o animada. Porque si vos no aceptás la autoridad espiritual, por más que te den la mejor verdad, el mejor camino, si no lo aceptás, la verdad que te puedan estar diciendo, en vez de tomarla y ayudarte, te enoja, te irrita y hasta pensás cosas que no tendrías que pensar y que se convierte en algo muy malo. Por eso llamo esta palabra, nos hace bien. Yo creo que nos hace bien, creo que es diseño de Dios, creo que es plan de Dios y que entender esto bien. Y esto no tiene que ver con pegote, no tiene que ver con que estamos todo el día juntos, nos contamos todas las cosas, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con esa relación espiritual que Dios quiere para nosotros. Quiero compartirle por qué nos hace bien comprender esto sobre las autoridades espirituales y comprometernos con esto. En primer lugar, nos hace bien comprometernos con las autoridades espirituales porque son de gran ayuda para alcanzar estabilidad y progreso integral en nuestra vida. Una autoridad espiritual, un líder de célula, cuando estás en escuela de vida, el maestro que está dando la palabra es una autoridad espiritual en esa aula, que está impartiendo una palabra. Líderes de ministerio que están al frente de un ministerio, es una autoridad espiritual en ese ministerio. Pastores enfrente de una congregación y un trabajo apostólico que te pone una responsabilidad mayor. Todo eso, en el nombre de Jesús, tiene que servir y ayudar para que las personas, para que los hermanos, y en especial los que comienzan el camino de la vida cristiana, puedan alcanzar estabilidad y verdadero progreso en su vida. Tienen que ser los facilitadores, los que le ayudan a poder lograr esto en su vida. Estos conceptos mal entendidos y mal usados han hecho mucho daño a la iglesia. Tal vez alguno nuevo no entiende lo que le digo, pero tal vez alguno con más tiempo en la iglesia sí sabe lo que le estoy diciendo. Muchas personas han tenido muy malas experiencias con lo que es autoridad espiritual y entonces han tenido cierta rebeldía porque se han sentido abusadas, manipuladas, se han sentido que le usaron para el propio beneficio de la autoridad espiritual, han sentido que anularon su capacidad de pensar, de orar, de creer, de hasta tomar sus propias decisiones, porque la autoridad espiritual le ocupó un lugar que no le correspondía, casi el Dios. Y esa otra persona no hace nada ni toma una decisión sin consultarle a la autoridad espiritual. Y entonces eso es dañino, no es el plan ni es el propósito de Dios. Y Dios quiera que en esta hora Dios sane cualquier herida, cualquier lastimadura. No emitimos juicio, pero queremos ser instrumento de Dios para sanidad. En el nombre de Jesús. Porque el modelo bíblico es todo lo contrario, como te decía. La autoridad espiritual es alguien amado, es alguien aceptado, es alguien respetado. Yo me lo imagino, porque después Juan le dice que lo quería ir a ver, yo me imagino la expectativa de Gallo esperando que llegue Juan. Compartir con él, hablar con él, que ore por él, que le cuente sus problemas. Es alguien aceptado, es alguien querido, es alguien que le produce alegría, que le produce gozo. No es que acá viene el mandamás, que me dice las cosas que están mal, sino es alguien que me da una palabra y esa palabra me sirve para crecer, para lograr estabilidad, para que las cosas funcionen bien en mi vida. Me ayuda a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios. La función de las autoridades espirituales es que la gente no sea huérfana y fracase, vencida por el pecado, por el mundo, por la carne, porque quiere avanzar, quiere lograr cosas, pero se les complica. Y entonces la autoridad espiritual, ese líder de célula bien entendido, ese lugar está para ayudar, para corregir, para que el diablo que no quiere soltar y que quiere seguir matando, robando y destruyendo, alguien con mayor experiencia, no te deje huérfano. Dios lo use, su Espíritu Santo, para guiar en todas estas cosas que son tan importantes. Este modelo de iglesia que Dios nos dio como células, con ministerios, con pastores, requiere entender bien esto. Porque si uno no entiende bien esto, no encaja. Se siente no interpretado. Se enoja y lamentablemente a veces se vuelve una piedra en el zapato en vez de ser de bendición. Por eso todo lo que Dios nos da es para entenderlo y recibirlo, porque es lo que Dios quiere para nosotros y estamos convencidos en nuestro espíritu que esa es la voluntad de Dios.
Entonces, el modelo de iglesia, el trabajar con células que se multiplican, levantar nuevos líderes, maestros de escuela de vida, y todo esto requiere poder entender bien estos conceptos. Porque el que no entiende estos conceptos está desencajado. Siente que no se le da lugar, siente que no tiene espacio, pero es porque él quiere, no está, o él o ella o lo que fuera, no está tomando la forma de gobierno de la iglesia y lo que Dios quiere. Porque también esto, tengo que decirlo, ser autoridad espiritual es mucho más que un título, es ser un ejemplo a seguir de manera muy práctica, en especial en el modo de vivir. Sabiendo que el modo de vivir, en definitiva, es lo que nos trae estabilidad y progreso en nuestra vida. Pablo dice esto a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4 en 1 Tesalonicenses 4, ahí le dice, miren esta palabra tremenda: por los demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y miren lo que le dice después como autoridad espiritual: tal como aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están haciendo. Pablo es una autoridad espiritual. El apóstol Pablo es una autoridad espiritual. Y le pide a los hermanos, a la iglesia de Tesalónica, le dice: hermanos, les pedimos encarecidamente. Acá está el corazón pastoral, el corazón de apóstol. Acá está porque dice: en esto depende tu estabilidad, en esto depende tu progreso, en esto depende todo. Y él dice esto tremendo: hermanos, le encargamos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y como necesitan un modelo, dice Pablo aquí, estamos como padres, como autoridades espirituales, dándole un modelo. Sigan nuestro ejemplo, le dice. Qué terrible, qué tremenda demanda, qué tremendo desafío para nuestra vida. Me pongo un poquito más duro acá y después terminamos más flojo. En segundo lugar, nos hace bien comprender lo que es autoridades espirituales, porque nos libera de la rebeldía que lleva a la inestabilidad y al fracaso. Me voy poniendo viejazo y siempre digo esto: los años te dan la autoridad muchas veces de haber visto, vivido y pasado muchos procesos. Y cuando una persona no entiende esto, el tiempo muestra dónde termina y lo que pasa con esas personas. Siempre pasa así. Y nuevamente no hablo de un lugar de juicio ni nada por el estilo, estamos en un lugar de sanidad y de restauración, sino que toda palabra sea para prevención y bendición de nuestra vida y nos haga mucho bien. Entonces, ¿cómo estaba Juan con Gallo? Alegre. ¿Cómo estaba? No sé si vos entendés, él dice: nada me produce más alegría que mi discípulo, que mi hijo espiritual, que el que le enseñé, el que me senté con él, le abrí la Biblia, oré por él y le dije: me parece que la mejor decisión para tu vida es esta, pensalo, mirá, creo que Dios quiere esto, pero la decisión es tuya. Él dice: no tengo alegría más grande, yo no tengo placer mayor, no hay cosa que me ponga más contento que oír que mis hijos andan en la verdad, que crecen, que progresan, que logran, que se multiplican, que son de bendición a otros. Amén. Pero tiene una tremenda lucha en la misma congregación con otro que no acepta su autoridad espiritual. En el mismo capítulo, el versículo 9 y 10, dice esto: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no los recibe. Wow. Está fuerte, ¿eh? ¿Qué le encantaba a Diótrefes, si te gusta ese nombre para un futuro hijo? Le encantaba ser el primero. No acepta mi autoridad espiritual. No la acepta. Mirá cómo sigue el versículo 10. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Era anciano, pero se va a ver conmigo, le dice. Ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos. Y a quienes lo quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia.
Él usurpaba un lugar de autoridad. Por eso yo le dije al comienzo, está habiendo un cambio de paradigma y de gobierno en la iglesia. No estoy hablando de dones espirituales. Estoy hablando de gobierno de la iglesia, de cómo llevar adelante los asuntos. Y Gallo era alguien que estaba bajo autoridad, pero Diótrefes era alguien que no aceptaba autoridad. Era alguien que se había vuelto un rebelde y que traía muchos problemas y que realmente para Juan era de mucha tristeza. Como uno producía mucho gozo y mucha alegría, otro producía mucha tristeza. Tengo una tentación, pero te la digo, pero no lo hagas. Mirá que está a tu lado, fíjate, ¿tiene cara de gallo o de Diótrefes? ¿Qué cara de qué tiene? Ahora yo te pregunto, ¿cómo pensás vos que era la vida de Diótrefes? Yo lo veo a Gallo creciendo, contento, organizando, trabajando, pero lo veo a este otro, yo lo veo en estabilidad total, no lo veo progresando, lo veo enojado, todo el día enojado, lo veo luchado, porque estaba luchando y Juan se lo dice, porque quiere ser el primero. En definitiva quieren que se hagan las cosas como él quiere. Está buscando los errores de los demás, estorbando más que bendiciendo. Yo no lo veo en gran bendición. Por eso yo hoy quiero que sea un día de sanidad, no quiero que sea un día de condena, no quiero que sea un día que el diablo use para nada malo, sino que lo usemos para bien en el nombre de Jesús. Pero si nosotros notamos que, porque esto nos pasa a todos, el apóstol Balistrelli tiene una frase que me viene ahora, no me acuerdo justo, pero él la dice, aún la rebeldía es una forma de gobierno que el ser humano quiere tener, porque Dios nos creó para gobernar. Y aún la rebeldía es una forma mal entendida del gobierno de Dios y lo que Dios quiere ser. Entonces, Diótrefes se sentía que tenía la justa, que él tenía la posta, que era así como él decía, pero realmente era un problema y era una dificultad. No bendecía, no hacía bien. Entonces, si algo de eso nos pasa, yo quiero en el nombre de Jesús que vos esta mañana puedas pedirle al Señor, Señor, saca toda raíz de rebeldía. Y si tenés cierto enojo o algo, yo al final quiero orar y en representación, si fuimos nosotros o no, u otra persona, en representación de esa otra persona, también poder abrazarte y pedirte perdón. Pero que nada te estorbe para estar en el modelo y en el plan y lo que Dios quiere hacer. Que nada te frene, porque es lo que Dios usa para que nuestra vida traiga estabilidad y traiga progreso verdadero. Para que podamos avanzar. Yo te vuelvo a decir, yo me lo imagino a Diótrefes un tipo como me he encontrado con tantas personas. Criticada, enojada, mal vista. Y muchas veces esa actitud, sin quererlo, porque a veces siempre quiero pensar bien de la gente, le lleva a hablar mal y a decir mal. Juan dice, habla cosas maliciosas, mal dichas de nosotros, que no son verdad, pero desde su lugar se llega a creer eso. Y lo llega a decir. Eso nunca trae estabilidad, nunca trae progreso. Dios estableció las autoridades para que sean de bendición y nos ayuden a crecer. Amén. Las autoridades espirituales no son un invento mío, ni un modelo que a mí se me ocurrió, ni de algunas iglesias, sino que es una enseñanza bíblica para un buen funcionamiento de la iglesia, para una iglesia que anhela crecer, que quiere expandirse, que quiere lograr estabilidad, que quiere lograr progreso. ¿Habrá gente así acá? Te leo algunos textos solamente para ilustrarte. Porque algunos se engañan diciendo, yo temo a Dios y respeto a Dios, no a los hombres. Suena lindo, es un engaño. Lucas 10:16. El que lo escucha a ustedes, me escucha a mí, está hablando Jesús. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a quien me envió. Yo no sé si vos lo estás tomando. Está diciendo ahí la palabra de Dios claramente, que aquel que te habla de parte del Señor Jesús y que te da una palabra de parte del Señor Jesús, está cumpliendo una función, una autoridad espiritual delegada de parte de Dios. Y Jesús lo toma tan en serio, quiero que lo tomes bien en tu corazón esto, lo toma tan en serio que dice, el que no te escucha, el que no lo escucha a ustedes, cuando hablan en mi nombre, no cualquier pavada,
no es que no lo está escuchando a ustedes, no me está escuchando a mí. No es que no te está recibiendo a vos, no me está recibiendo a mí. Y el que a mí no me recibe, tampoco recibe al Padre. No es invento. No es invento de un movimiento de iglesia. Ser autoridad espiritual también es una gran responsabilidad. Mirá qué grande que es la responsabilidad, porque un líder espiritual puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Mirá lo que dijo Jesús, Mateo 18, 5 y 6. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. También es palabra de Jesús esto. No sé cuánto dicen amén. Pero está diciendo Jesús, si tu autoridad, tu influencia va a ser para tropezar a alguien, mejor sería, dice Jesús, no lo digo yo, no estoy haciendo ninguna apología rara ni nada. Jesús, mejor atarse una piedra de molino, que era algo grandísimo que usaban para moler, dice, y que se ate y se tira al fondo del mar. Porque si hace tropezar por su autoridad, por su palabra, a uno de estos pequeños, es serio el tema. Es serio el tema. Es serio el tema. No es solamente una charla que tuvimos y le dije, viste el pastor, viste. No, es serio el tema. ¿Viste el líder? ¿Viste? No, el tema es serio. No es solamente hablar. Para el Señor es serio. La autoridad espiritual, bien entendida, representan al Señor. Dice Pablo también en su primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 13. Préstenle mucha atención. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como un padre a sus propios hijos. De hecho, una de las autoridades espirituales establecida en la palabra de Dios es en la familia. La familia no es una democracia, la familia es autoridad espiritual delegada. Padre, madre, hijos, y cada uno cumple una función. Uno de los grandes caos que tenemos en nuestra sociedad, porque muchos han interpretado que hoy la familia es una democracia. No quiero comer, vengo cuando quiero, no escucho, no hago. Y hay autoridades que tienen que ser respetadas. Cuando no se respeta, se pierde el orden. Se pierde el orden. Y acá Pablo le dice, saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado, le hemos hablado, le hemos aconsejado. Y sé que también a veces los padres para los hijos somos un poco pesados. Otra vez, papá, mamá, sí, pero como te amamos, como queremos lo mejor, te tratamos de esta manera, como nuestros propios hijos, dice. Los hemos animado, consolado y exhortado. A los que son rápidos en la Biblia, ¿qué les hace recordar esto? Animado, exhortado y consolado. Pablo dice en 1 Corintios 14 que la profecía es para esto. Que la profecía es para animar, para consolar, edificar o exhortar. Es decir, que una función de un padre espiritual en este concepto es casi un profeta de ese hijo espiritual. Anima, consuela y exhorta. ¿Para qué? Para que logre estabilidad, para que logre progreso, para que le vaya bien, para que tome buenas decisiones, para que no se equivoque, para que el mundo no lo vuelva a destruir, el pecado o el mismo diablo, sino que lo guían estas cosas. Les animamos, les consolamos y exhortamos a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la palabra que realmente es, palabra de Dios, la cual actúan ustedes los creyentes. Ahora, perdónenme, quiero hacerlos pensar un poquito. Cuando Pablo dice esto, cuando nosotros le dimos la palabra y ustedes la aceptaron no como palabra de hombre, palabra de Dios, no se está refiriendo a esta carta. No está escrita, no la tenemos. Es la prédica que él le dio. Porque a veces creemos que palabra de Dios es la Biblia, y claro que sí, no se confundan, no quiero que te lleve un pensamiento erróneo, por favor. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. Pero Pablo está diciendo, cuando nosotros le predicamos, ustedes recibieron nuestra palabra que no está escrita, que no es la Biblia, y la recibieron no como palabra de hombre, sino que la recibieron como palabra de Dios. La recibieron como palabra de Dios. Y entonces tomaste esa palabra y esa palabra te trajo un rema, te trajo una revelación, te sacó de un engaño, te hizo ver una realidad que tenías que hacer, un cambio que tenías que hacer en tu vida. Y si la tomás como palabra de Dios, va a obrar como palabra de Dios, no va a volver vacía.
Si la tomás como palabra de hombre, no le das el valor, no le das la importancia y no produce nada. Por eso Pablo dice esto tremendo. Ojalá lo puedas estar recibiendo ahí en tu espíritu. Así que no dejamos dar gracia a Dios. Bien, esto produce cuando los hijos crecen. No dejamos dar gracia porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y qué tremendo, la cual actúa poderosamente en ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Decí, Señor, que tu palabra actúe poderosamente en mí. Ayúdame a recibir tu palabra como palabra tuya, no de hombres, como palabra tuya, Señor, como palabra de bendición. En tercer lugar, nos hace bien comprometernos con las autoridades espirituales porque nos permiten ajustarnos al programa de Dios. Nos permiten ajustarnos al programa de Dios. Dios siempre se está moviendo y siempre está trabajando, diría mi experiencia con Dios. Dios siempre se está moviendo y siempre está trabajando en nuestro mundo. Están los que se dan cuenta y lo ven, y están los que no la ven. Y yo entiendo por esta palabra que los que la ven son los que están bajo autoridad espiritual y están creciendo en autoridad espiritual, y los que no la ven son los que no están bajo autoridad espiritual. Ya vimos de Diótrefe, no me quiero detener en él. Era una piedra en el zapato, expulsaba a los hermanos, los que no hacían lo que él quería lo echaba de la iglesia. Si alguien quería recibir un hermano, no lo permitía. Juan mandaba una carta y decía, nada, tirar a la basura, no sirve, lo que Juan dice está viejo. No quiero perder tiempo en él. Quiero pensar en el que produce alegría. Qué diferente la actitud de Gallo. Él está ajustado al programa y al plan de Dios. Él está leyendo espiritualmente las cosas porque está bajo autoridad. Y dice entonces en el capítulo 3, volvemos a Juan, versículos 5 y 6. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces para con los hermanos. Wow. ¿Qué título? Te comportas fielmente. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos, estos hermanos, han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Leyendo algunos comentarios, casi todos piensan que eran hermanos misioneros, gente que salía a predicar el evangelio. Que Diótrefe venía a alguien y decía, no, fuera. Y Gallo, con discernimiento, con amor, dice, ¿qué te hace falta algo para comer? ¿Qué te hace dormir? Bueno, mañana seguís, no te haga el vivo tampoco. Pero era un facilitador. Estaba en el plan, en el programa de Dios. Cuando alguien está bajo autoridad espiritual, se ajusta al programa de Dios. Si esto solo es una palabra, queda como una palabra y nada más. Pero si es palabra de Dios, va a actuar poderosamente en nosotros. Y lo que lo cambia es la tierra, no la palabra. Lo que lo cambia es la tierra y no la palabra. ¿Quieres estabilidad y progreso en tu vida? Las autoridades espirituales fueron puestas por Dios para ayudarnos a lograrlo. Y para que después, a su vez, seamos de bendición para otros y estemos bajo sujeción siempre, guiados por Dios. Por eso te animo a asumir un firme compromiso con la autoridad espiritual que Dios te ha puesto en tu vida. No la puso para traerte una carga, la puso para bendecirte.